Sí, pero para esto pues, ustedes tienen que confiar en su información y obviamente aliarse con los mejores para poder sentir esta emoción de crecer. Recuerden que la información para ustedes puede traer expansión y crecimiento en las organizaciones. Entonces, yo quiero iniciar desde aquí, desde esta parte, porque sí quisiera preguntar, obviamente, ¿qué es la cultura? Y quisiera interactuar con ustedes porque este es un tema fundamental. Esto es algo que viene desde nuestras raíces, obviamente. ¿Sí? Y si me ponen en el chat y me escriben, perfecto, porque eso es importante. Quisiera yo conocer de ustedes qué es la cultura. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por cultura, por ejemplo? Sí quisiera que me escriban, por favor, y me pongan en el chat. Y me digan, obviamente, qué es cultura o qué entienden ustedes por cultura. Porque desde ahí hay que partir. ¿Sí? Recuerden que la tecnología es un medio, pero no es el fin. El fin, obviamente, es el análisis de información. Entonces, si es que alguien, por favor, me comenta qué es la cultura, le agradecería un montón si me pueden escribir o si tenemos los temas abiertos, pues que me escriban qué es cultura. Yo les doy 30 segundos, ¿sí? Para que ustedes puedan escribir qué es la cultura o qué se les viene a la mente con el tema de cultura. ¿Sí? A ver si me escriben. Tenemos aquí varias personas. Sería importantísimo que ustedes me ayuden porque recuerden, esto es la interacción, ¿sí? Siempre el poder establecer y compartir. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Recuerden que luego tenemos también aquí un sorteo de algunos cursos que estamos entregando. Así que si me ponen, por favor, ahí qué es la cultura, les agradezco un montón para ver si están ahí también. Sí, así que si me escriben, les agradezco un montón y me digan qué es la cultura o qué creen ustedes que es la cultura. Sí, por ejemplo, yo les cuento de nuestro lado, sí, de mi parte, es todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor desde que nacimos, ¿no es cierto? El tema de cultura, eso son comportamientos comunes, sí, son temas que están impregnados en nuestro ser, sí, son conocimientos, ideas tradicionales, costumbres que nos caracterizan. Así es, Edward, muchas gracias por escribirnos. Sí, a ver, ¿qué más creen ustedes que es cultura? Conocimientos, sí, es un conjunto de hábitos, costumbres y valores. Perfecto, los hábitos, ideas, pensamiento de las personas, sí, tradiciones, costumbres, sí, costumbres y valores. ¿Sí? Bien, o sea, todo lo que ustedes nos ponen es así, eso es la cultura en realidad, y esa es la cultura de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿por qué partimos desde ahí? Porque en el momento que nosotros estamos integrando cultura a una organización, estamos trayendo hábitos, costumbres y valores, ¿sí? Entonces, cuando estamos trayendo los hábitos, todo el tema de hábitos, de costumbres y de valores, ¿sí? Estamos trayendo nuevas cosas a la organización, ¿sí? Y en muchas de las circunstancias, pues eso es lo que nosotros necesitamos incluir cuando estamos iniciando este tipo de proyectos, ¿sí? Y lo importante que nosotros sabemos ahora, de acuerdo a varias encuestas, que la cultura basada en los datos pues aún no llega todavía a todos. ¿Sí? Esta cultura, obviamente, que se trata de impregnar en nuestras empresas, como ADN, no llega a todos y obviamente hoy en día pues estamos teniendo una falta, en este caso, de cultura, porque al final todo ese enorme volumen de datos que las organizaciones recopilan, almacenan, organizan, sigue creciendo a un ritmo pues extremadamente alto, ¿no es cierto? Y hoy todas las empresas son empresas de datos en realidad. Sin embargo, los ejecutivos coinciden en que han trabajado para desarrollar una cultura basada en datos, pero muy pocos de ellos han podido crear esta cultura con relativo éxito. Y obviamente aquí nosotros sabemos que el 92% de las empresas no logran adaptar el análisis de datos todavía hoy en las empresas. Y este es un análisis que hizo McKinsey, ¿cierto? En el año 2018. Entonces, hasta ahora todavía no se logra implementar esto. Y hay obviamente empresas que sí lo han logrado, y esas empresas que sí lo han logrado corresponden, por ejemplo, a un 8%, ¿sí? Que sabe que el resto no sabe. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando del tema esto de la organización, ¿sí? Aproximadamente estamos viendo que hay poca cantidad de empresas y de organizaciones que logran implementar la cultura de datos. En primer lugar, saben aprovechar todo el valor de los datos, ¿sí? Y estos datos obviamente hacen que los usuarios puedan desarrollar mayores habilidades para que tomen mejores decisiones a partir de la información, ¿sí? Lo que no puede lograrse simplemente eligiendo la tecnología correcta. Sí, recuerden lo que les digo, la tecnología es un medio, pero no es el fin. Entonces es importante que recordemos que no solo la implementación del software, sino que además
todo el tema de la cultura, obviamente, hace que impulsemos la transformación en la organización. ¿Sí? Esto obviamente hace que nosotros prioricemos los hechos o la toma de decisiones basándonos en hechos por sobre la intuición, ¿sí? O sobre las opiniones. Y obviamente él coloca todo el tema de datos en el centro de todas las conversaciones. Entonces, las decisiones no solamente deben brindar a los usuarios de herramientas adecuadas, que eso es fundamental, sino que también debe hacer posible que el desarrollo se venga para toda la organización, y esto es con un incremento de habilidades, lo cual nos va a dar lugar a nuevos comportamientos, va a incentivar obviamente la participación y va a reconocer logros a fin de modificar de manera adecuada la organización y para que ellas puedan utilizar los datos todo el día. Eso es incluir en este caso cultura. Entonces, lo que nosotros queremos es obviamente que la gente de tecnología, ¿sí?, sepa más sobre el negocio y obviamente que los empresarios sepan más sobre tecnología. Y ahí ocurre el divorcio entre las organizaciones. Cuando estamos hablando de esta parte es cuando hay divorcio en las organizaciones. Por eso es que nosotros ponemos este tema acá. Y comúnmente la gente de tecnología, ¿sí?, no conoce a detalle cosas del negocio. Creemos que sí lo sabemos, pero al final no lo sabemos. Y eso se demuestra cuando nosotros estamos implementando los proyectos de analítica, porque nosotros pensamos en generar reportes, generar unos tableros, y al final le entregamos esto, pero el usuario dice, oye, no estoy tomando buenas decisiones. Y de eso quiero hacer justamente un ejercicio con 4 variables, con 5 variables. Quiero hacer un ejercicio un poco así rapidito para que ustedes vean cómo puedo tomar mejores decisiones basándonos en información. Sí, inclusive que Power BI y que la plataforma pase desapercibida. Cuando las plataformas pasan desapercibidas, ahí es cuando en realidad la organización implementó un proyecto adecuado de lo que es analítica. Y obviamente otra de las cosas fundamentales es que los empresarios necesiten saber más sobre tecnología. Y hacer esto es que sepan de forma específica cuál va a ser su core tecnológico que les soporte toda esa transformación digital que las organizaciones necesitan hoy en día. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que en primera instancia existe un divorcio en realidad. Y ese divorcio entre la parte tecnológica y la parte del negocio es lo que nosotros debemos manejar, ¿sí? Por eso es que viene fuerte la parte de la cultura de datos y la cultura de la información en las organizaciones. Lo que nosotros queremos es lograr ese just marriage, ¿no? El poder vivir en un matrimonio feliz. Y obviamente para esto y para esta adopción y el fomento de la cultura de datos, nosotros recorremos obviamente 3 partes fundamentales, ¿sí? Para esta adopción y para el fomento de la cultura de datos, nosotros tenemos que recorrer y establecer en este caso un camino con personas, ¿sí? Porque es el progreso de la adopción y el fomento de la cultura de datos. Y esto, como les digo, va más allá de la mera implementación de las características tecnológicas. La tecnología nos puede ayudar como organización a conseguir el mayor impacto, pero una buena cultura de datos va a abarcar lo que está aquí, el tema de personas, el tema de procesos y la tecnología. Esos tres temas son los que nosotros debemos abordar cuando estamos hablando de, en este caso, cultura de datos. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y muchas organizaciones han venido y nos han comentado, ¿cómo arranco? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago para implementar cultura? Y fíjense, el día de ayer estuvimos nosotros presentando un assessment, ¿sí?, para generar un roadmap de analítica en un cliente que utiliza, obviamente, está utilizando ahora Power BI, ¿sí? Donde que ya se hace análisis descriptivo, pero ellos que quieren ir un poco más allá. Y obviamente decían, oye, ¿qué arranco? Perdón, ¿cómo arranco? ¿Qué hago? ¿Cómo establezco mi camino en realidad para implementar la cultura? Y nos juntábamos con el gerente, porque esta es una empresa multinacional que está aquí en Ecuador, en Colombia y en Perú. Y nos decía, miren, el gerente nos decía, oye, ¿cómo voy a implementar la cultura de datos? ¿Qué hago? Porque ya tengo analítica, o sea, estaban teniendo analítica descriptiva, pero falta el resto de las analíticas. Y nosotros decíamos, chévere, ¿sabes qué? Te vamos a mostrar un camino para implementar cultura. Porque al final ellos decían, miran, vamos a arrancar con fases, con proyectos, con módulos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, no sé si es que vamos a hacer solamente el tema del BI, de Business Analytics, no sé si vamos a hacer el tema de Data Management o toda la ingeniería de datos, no sé si vamos a hacer la infraestructura, la tecnología, la analítica avanzada y la ciencia de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿sí? Y miren, para poder llegar a establecer este camino, y esto es lo que recomiendo mucho, porque muchas de las cosas que ustedes ven acá, obviamente, son tomadas, obviamente, de buenas prácticas de algunas plataformas. Sí, pero lo que comúnmente se recomienda es iniciar, por ejemplo, nuestro camino por esto que ustedes ven aquí. Evaluar el nivel de madurez con el que cuenta la organización. Luego de evaluar este nivel de madurez, establecer la cultura con ese nivel de madurez que tiene la organización. Luego viene la parte de crear su centro operativo de excelencia sobre el tema de analítica y todo esto basándose en una plataforma tecnológica que sea escalable, robusta, ágil y que tenga un costo total de propiedad pues relativamente bueno. ¿Sí? Entonces, estos 3 puntos son los fundamentales cuando estamos hablando de establecer la cultura de datos. Y evaluar el nivel de madurez, fíjense, les tengo acá justamente unas láminas, es poder reconocer, por ejemplo, cuando ustedes están o cuando han visto, ¿no es cierto?, reconocer en dónde estoy, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Es como cuando dicen, oye, perdón que llame este ejemplo, pero es como cuando hay los alcohólicos anónimos, ¿no es cierto? Dicen, oye, tengo que reconocer que me gusta el licor, ¿sí? Para poder establecer en dónde estoy. Entonces, lo mismo pasa aquí. Como en todo, tenemos que establecer y conocer en dónde estamos hoy en día. Y obviamente, para reconocer esto y decirnos dónde estoy, existen fases para poder decirnos cuál es nuestra madurez. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, 3 tipos de adopciones. Adopciones de la organización, adopción del usuario y la adopción de la solución. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la adopción de la organización hace referencia a la eficacia de la gobernanza de cuando yo establezco e implemento analítica. Si yo estoy estableciendo y estoy implementando, obviamente, plataformas de analítica de nueva generación como Power BI, nosotros tenemos que hacer referencia de esto y de la eficacia de cómo se está implementando el gobierno de Power BI. ¿No es cierto? También hace referencia a los procedimientos de administración de datos que van a respaldar y que van a facilitar los esfuerzos de la inteligencia de negocios. La adopción del usuario corresponde a la capacidad de los consumidores y los creadores. Sí, porque nosotros estamos hablando aquí de 3 cosas fundamentales. Creación, consumo y gobierno. ¿Sí? ¿Quién va, en este caso, a administrar? Entonces estamos hablando de la capacidad de los consumidores y de los creadores de aumentar los conocimientos con base en datos de forma continua. Entonces, cada uno tiene que utilizar la plataforma de analítica de nueva generación de una forma activa y una forma eficaz. Y obviamente la adopción de la solución es qué tanto yo estoy utilizando la plataforma. ¿Sí? Y esto hace referencia al impacto y al valor empresarial logrado en artefactos y requisitos individuales. ¿Sí? Y obviamente acá lo que nosotros hacemos es revisar todas estas adopciones y obviamente se establecen niveles de madurez dentro de la organización. Y estos niveles de madurez dentro de la organización lo que hacen es apoyar a la comunidad, obviamente, de forma eficaz, capacitar y facultar a los usuarios, supervisar la entrega de información a través de nuestro BI empresarial como Power BI y de nuestro BI de autoservicio, ¿no es cierto?, en ciclos de mejora continua. Ahora acá nosotros estamos evaluando 5 niveles de madurez, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en las organizaciones. Acá se evalúa 5 niveles de madurez y el madurez inicial obviamente es un nivel 100, se conoce como nivel 100 en este caso. Es un nivel inicial realizado y es el punto de partida para nuevas inversiones relacionadas con el tema de datos. ¿Sí? Todos los temas no documentados y los que son sin disciplina del proceso. Luego viene la parte 2, donde ya tenemos un tema recurrente. ¿Sí? Esto se conoce como una versión recurrente o administrada. Y en este punto de la curva de madurez, obviamente es donde que ya se ha planificado y ejecutado la administración de datos. Y la administración de datos se basa en los procesos definidos, por ejemplo. Aunque es posible que estos procesos no se apliquen de manera uniforme en toda la organización, sí, porque podemos encontrar silos. Y ahí es cuando se empieza pues ya a ganar cosas y a tener mayor temas, mayores demandas en este caso. Luego viene la parte 3 y es la parte definida, ¿sí? Y esto se conoce obviamente como definido y en este punto la curva de madurez es en donde que ya se han definido procesos de administración de datos completamente estandarizados y que se pueden aplicar de forma coherente a través de todos los límites de la organización. ¿Sí? En la parte 4, donde ya estamos en un tema de capacidad, una fase de adultos, por así decirlo, se conoce como una fase donde ya se está medido, ¿no es cierto? Y en este punto
la madurez los datos se van a administrar bien a lo largo de todo el ciclo de vida. Y finalmente tienen una etapa 5, donde ya somos eficaces, ya estamos en un nivel más perfeccionado, obviamente. En este punto de la curva de madurez se pone énfasis en la automatización y en la mejora continua. Entonces, fíjense que se pasan por todas estas fases, ¿sí? Para poder llegar a establecer nuestro nivel de madurez en las organizaciones. Porque, miren, en muchos de los casos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a implemento mi Power BI, chévere, lo implementamos, pero lo que estamos haciendo es generar reportería. El tema no es generar reportería con el tema de inteligencia de negocios. El tema es entregarles valor a ustedes con los datos. Sí, cuando entregamos valor con los datos, pues estamos hablando ya del otro nivel, en realidad, de la implementación de proyectos. Y cuando ya establecemos todo este camino que les acabo de mencionar, es cuando nosotros ya nos vamos a implementar la cultura de datos. Y la cultura de datos es tener estrategias, tener patrocinio, ejecución, habilidad y tener comunidad. ¿Sí? Esas 5 cosas que ustedes ven acá son fundamentales en la cultura de datos. Miren, yo siempre escucho esto de que yo estoy implementando cultura de datos y voy a implementar gobierno, dice. Miren, el tema del gobierno no solamente es coger y poner, en este caso, los distintos elementos y plataformas, sino es tener una estrategia fundamentada para poder llegar a establecer, en este caso, todo este tipo de proyectos. Ahora, la creación de cultura se viene, obviamente, implementando con agilidad, con conocimiento, con comunidad, ¿sí? Y el núcleo de cada cultura de datos de éxito, ¿sí? Descubren y tienen estas tres funcionalidades fundamentales: la agilidad, el conocimiento y la comunidad, basándose en entornos confiables y entornos gobernados, ¿sí? Estas 3 funcionalidades deben desarrollarse sobre la base de datos y sobre todo el framework, en este caso analítico, en la organización. Y su framework analítico tiene que soportar obviamente todas estas 3 funcionalidades, que pueda desplegar una plataforma ágil, que pueda tener e incrementar el conocimiento y las habilidades en las personas, y finalmente que pueda crear esa comunidad dentro de la organización. Cuando ya creamos esto, estamos hablando de cultura. Es lo que ustedes hablaban hace un momento cuando me escribieron. Es crear cultura, es crear valores, ¿sí? Es crear, en este caso, inclusive tradiciones, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, estamos nosotros hablando de una hoja de ruta para crear, en este caso, una cultura de datos. Una hoja de ruta, ¿sí? Que empieza, obviamente, con estrategia de análisis. Ustedes van a encontrar algunas hojas de ruta dentro en el Internet, pero todas se basan en lo mismo. ¿Sí? Y es poder tener y establecer estrategias de análisis y tener, en este caso, a los stakeholders, ¿sí? Y a las personas ejecutivas del lado de los proyectos de analítica y de inteligencia de negocios, ¿sí? Esta hoja de ruta es un paso a paso que ustedes tienen que seguir justamente para poder establecer, en este caso, la cultura de datos. Acá, por ejemplo, nosotros nos basamos mucho en la implementación ágil, supervisar estas plataformas o esta plataforma de principio a fin de una forma ágil, con un mantenimiento correcto. Si es que estoy hablando, obviamente, de temas cloud, pues, o sea, ya establecer patrones SaaS, ¿no es cierto? Luego, obviamente, establecer las competencias necesarias para poder llevar, en este caso, educación y creación de habilidades para las personas. Y finalmente, establecer la comunidad, que es establecer una línea de comunicación interna para poder alcanzar la mejora continua, en este caso, de los datos, ¿sí? Y la mejora continua, en este caso, de los datos es introducir a más personas sobre el análisis de información y que esto les sirva como toma de decisiones dentro de las organizaciones. Obviamente aquí nosotros establecemos algunos pasos, algunos caminos, ¿no es cierto? Y establecemos una fase 1 de descubrimiento, que es en donde nosotros vamos a establecer cuáles son nuestras estrategias de análisis. ¿Sí? Y establecer las estrategias de análisis no quiere decir qué reportes voy a hacer, ¿sí? Sino más bien es establecer el impacto que va a tener esa analítica en la organización, tomando en consideración rentabilidad, tomando en consideración el impacto económico que tiene la organización cuando yo implemento este tipo de proyectos. Miren, porque uno de los principales problemas, y eso es así, ya a través del tiempo hemos visto esto,
Uno de los principales problemas en las organizaciones es que únicamente empiezan a decir, miren, voy a implementar mi solución de inteligencia de negocios, mi Power BI, para hacer reportería. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Es que la reportería se queda en la parte de TI. Y lo que les decía hace algunas láminas, el tema es que el negocio es quien tiene que explotar esto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar el autoservicio para que todo el mundo, ¿sí? Para que todo el mundo utilice y genere analítica. Y obviamente todo esto tiene que ser completamente gobernado. Y cuando estamos hablando del tema de gobierno, estamos diciendo, mira, yo tengo mis champions en la organización, sí, mis usuarios que son mis usuarios o superusuarios, sí, o mis usuarios que hacen análisis de información y que no son técnicos. Sí, porque cuando tenemos ese tipo de usuarios es cuando nosotros estamos hablando de una implementación casi exitosa, porque la analítica salió de la parte de TI y se fue directamente a las áreas de negocio. Y ese es en realidad el triunfo de un proyecto de analítica. Cuando ustedes, ¿sí? Y los usuarios de negocio empiezan a hacer análisis, obviamente con entornos gobernados, que eso es fundamental, ¿sí? Luego de eso, obviamente, ya viene la parte de implementación, donde que ya viene el proyecto como tal, porque ya establecí mi estrategia de análisis. Cuando estoy hablando de estrategia de análisis, estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Vamos a implementar un proyecto, ¿sí? De predicción de la demanda, por ejemplo, ¿no es cierto? En el cual vamos a tener una rentabilidad del 10, del 20% incrementando ventas o incrementando ingresos, porque para eso sirven estos proyectos. Cuando establecemos esas estrategias basándonos en nuestros objetivos estratégicos, obviamente es cuando ya pasamos a la parte de implementación y esta implementación pues empieza a ser de forma ágil, ¿no? Obviamente a la parte debemos empezar el tema de educación y también el tema de comunicación. La parte de educación es poder entregarles, por ejemplo, comunicación por roles. Recuerden que tenemos, como ya les dije antes, ¿no? Tenemos roles de Power BI que van a ser consumidores, roles de Power BI que van a ser creadores y roles de Power BI que van a ser administradores. Entonces, esos tres tipos de roles son los que nosotros necesitamos tener en consideración. ¿Sí? ¿Para qué? Para que clasificarlos y poder generar educación con ellos, incrementar sus habilidades. Y finalmente, generar comunicación. Cuando ya estamos hablando de esta última línea es cuando nosotros empezamos a tener obviamente el escalamiento. Y el escalamiento viene dado ya para establecer nuestro centro operativo de excelencia, o el COE se llama, ¿no? Sí, el COE, como ustedes saben, aquí en el país hay el COE de riesgos y demás, acá se establece el Centro Operativo de Excelencia de Analítica. Y este Centro Operativo de Analítica es quien me va a ayudar a generar esta supervisión, el mantenimiento, me va a ayudar a medir, en este caso, la educación con mis usuarios, a establecer las prácticas recomendadas de análisis, ¿sí? A establecer, en este caso, reuniones para generar participación y obviamente establecer el soporte adecuado en la organización. Cuando estamos hablando de que se implementaron todas estas fases y toda esta hoja de ruta, estamos hablando de que ya puedo tener o empecé y establecí la cultura de datos en nuestra organización, porque esto al final se establece en algo completamente continuo. La mejora continua viene aquí. ¿Sí? Y obviamente viene la siguiente parte o la siguiente fase que les hablaba, que es establecer este centro operativo de excelencia. ¿Sí? Y este centro operativo de excelencia obviamente ya es establecer el equipo de trabajo en la organización. Y para establecer este equipo de trabajo en la organización, obviamente que Microsoft mismo nos entrega un lineamiento para establecer nuestro centro operativo de excelencia. Y este lineamiento es el que yo les he puesto acá. ¿Sí? El establecimiento del COE tiene a personas que están o que son dedicadas a la entrega de la información, ¿sí? Que están en el backend. Son los ingenieros de datos. Y los ingenieros de datos son aquellos que están estableciendo todos los modelos de datos para poderles entregar, ¿no es cierto?, a las personas que van a hacer análisis, ¿sí?, dentro de la organización. Y las personas que van a hacer análisis dentro de la organización son los business analysts, obviamente. ¿Sí? Y obviamente tenemos aquí la persona técnica también que va a manejar todo el tema de infraestructura. Hay funciones compartidas, obviamente, como la ingeniería de la plataforma, la infraestructura de hospedaje, soporte técnico y todo el tema del release management, si es que estamos hablando de implementaciones on-premise. Estamos hablando de cloud y servicios SaaS, obviamente, esto ya no nos preocuparía. Pero el tema acá es que nosotros debemos establecer estos distintos roles en la organización para que se empiece, obviamente, a establecer la cultura y ya no se quede como un proyecto, sino que se quede
como una organización, en realidad una organización transversal dentro de las instituciones o dentro de las empresas. ¿Sí? Y obviamente una de las condicionantes y una de las cosas que vienen a partir de esto es que todo este establecimiento, toda la cultura de datos tiene que estar basada obviamente en una plataforma tecnológica que me sirva justamente para el soporte de esa transformación digital. Y ese core tecnológico de datos obviamente tiene que ser algo como lo que yo les muestro acá. Fíjense, yo les voy a mostrar acá distintas plataformas, ¿no es cierto? Las opciones. Pero acá yo les hice les pusimos una lámina relativamente corta, porque cuando estamos hablando de nuestras plataformas Microsoft para implementar el tema de Analytics en las organizaciones, puede ser relativamente simple o puede ser también arquitecturas que van allá y son mucho más complejas, pero relativamente simples en donde nosotros podamos llevar la información directamente a nuestro Azure Data Lake Storage, ¿sí? Donde que podamos almacenar todo tipo de datos, todo el tema de raw data, todo tipo de información, ¿sí? Con costos relativamente bajos, porque esa es la explotación de la nube. O sea, la nube se hizo justamente para almacenar lo que yo quiera con costos bajos. Y luego de esto utilicemos nuestra plataforma para organización de datos, que es el Azure Synapse Analytics, ¿no es cierto? Que me va a permitir, en este caso, tener todo el potencial de una base de datos analítica en nube, ya sea con serverless, es decir, sin servidores por detrás, o ya sea, en este caso, basándose ya en recursos, en este caso, recursos reservados, ¿sí? Entonces, aquí estamos teniendo todo el potencial. Fíjense, en Azure Synapse Analytics estamos teniendo el potencial de lo que es BigQuery, más el potencial de lo que es Redshift, porque BigQuery es una plataforma serverless y en este caso Redshift es una plataforma que tiene recursos reservados. Entonces, con Azure Synapse Analytics nosotros podemos tener esa potencialidad dentro de la misma plataforma, incluyendo en este caso temas del Azure Machine Learning, ¿sí? Que ya están embebidos dentro del mismo Synapse, incluidos también temas de Spark dentro del mismo Synapse para poder generar analítica avanzada. Y sobre esto, generar todo el pipeline de transformación de datos que viene dado con Data Factory. Entonces, fíjense, establecer una plataforma de este estilo, basándose en una sola caja, por así decirlo, ¿no es cierto? En un solo servicio, pues es es a donde se está apuntando hoy en día, ¿no? Hacerle la vida más fácil, obviamente, a las personas que están generando administración, y obviamente hacerles más simple a las personas que van a consumir toda la información. ¿Por qué? Porque el consumo de esto, el consumo natural viene siendo desde Power BI sobre estas plataformas. Nuestra recomendación obviamente es utilizar Power BI sobre Synapse Analytics para que me dé todo ese músculo que ustedes necesitan cuando están, en este caso, utilizando volúmenes masivos de datos. El utilizar volúmenes masivos de datos es utilizar terabytes de datos para poder hacer analytics, ¿sí? Y recordemos que esa es la potencialidad que tienen hoy en día, en este caso, nuestra plataforma, ¿no? Esto, por ejemplo, es un resumen simple, pero yo también les he puesto acá otras arquitecturas que pueden ser y llevar a ser más complejas, ¿no? Donde generamos ingestas sobre Blob Storage, es un poquito más extensa de lo que vieron antes, incluyendo, por ejemplo, los servicios de análisis o de Azure Analysis Services, ¿no es cierto? Incluyendo también temas de Azure Active Directory, es decir, generando todo su tema empresarial directamente en nube, ¿sí? Y llegando nuevamente a la visualización con Power BI. Si vamos, por ejemplo, a un entorno, ¿sí? Donde estamos teniendo, decimos, yo soy una pequeña mediana empresa, ¿qué hago? Fíjense, acá también les he puesto una arquitectura, ¿sí? Que se basa en este caso para poder establecer todas las características que ustedes ven en una plataforma analítica enterprise ready, es decir, una arquitectura completamente empresarial para empresas enormes, también dentro de empresas pequeñas y medianas, en donde igual se utiliza lo mismo, se utiliza el mismo Azure Data Lake. Esto ahora se utiliza igual el mismo Synapse Analytics, ¿no es cierto?, para poder tener en este caso bases de datos analíticas con almacenamiento columnar, en este caso distribución de datos, etcétera, ¿sí? Para que ustedes puedan utilizar en este caso
estas plataformas dentro de las pequeñas y medianas empresas, consumir directamente desde Power BI, desde Power Apps, consumir en este caso información directamente desde aplicaciones web y demás. ¿Sí? El tema es que las arquitecturas existen y ustedes pueden utilizar justamente todas de ellas. Y obviamente irnos también hacia arquitecturas que son mucho más avanzadas, ¿sí? Tener el Analytics end-to-end con Azure Synapse completo, en donde tengamos todo el streaming de datos, tengamos todo el tema de IoT, tengamos consumo de información estructurada, no estructurada, semi-estructurada, utilizar los servicios cognitivos, también acá utilizar el Azure Machine Learning. Y obviamente luego de esto desplegar completamente sobre Power BI, que fíjense, cuando estamos hablando de analítica, el resultado siempre va a ser consumir esta información para tomar decisiones o para dibujar la estrategia. ¿Sí? Utilizar todo el tema de gobierno y utilizar el Azure Pureview, obviamente, como temas de gobernanza de datos, en temas de la catálogos y todo lo demás. Entonces, la idea acá, obviamente, es que ustedes puedan sacar el provecho completo de toda esta distribución y toda esta arquitectura para poder establecer analítica en su organización. Y obviamente nuestra recomendación es utilizar estas arquitecturas, ¿no? Y utilizar estas plataformas específicamente para que ustedes puedan establecer la analítica en su organización. Finalmente, ¿sí? Y fíjense, por lo que les decía hace un momento, finalmente el tema es analizar datos. Podemos tener todo esto que está por detrás, pero el fin, ¿sí? El fin de esto es que nosotros podamos llegar a analizar datos. Y fíjense, toda esa arquitectura que ustedes ven o vieron hace un momento, sirve justamente para poder llegar a establecer, en este caso, establecer el análisis y poder llegar a decirles a ustedes, miren, vamos a consumir información relativamente simple. Acá yo tengo un Excel rápido, así que al cual me voy a conectar. Como ustedes saben, este es Power BI. La mayor parte de los que ustedes, los que están acá deben haber manejado Power BI. Y el tema es consumir y traer información. Por ejemplo, acá tengo una fuente de información que es una predicción de la demanda. Esta predicción de la demanda me está diciendo, oye, ¿cuánto me van a comprar las personas? ¿Sí? Y el cuánto me van a comprar las personas, por ejemplo, es algo que ya pasó por todo esto, ¿sí? Que ya pasó por todo esto, se consumió información de acá, pasó por el pipeline, llegó, por ejemplo, a Azure Data Lake, llegó acá a mi arquitectura, y déjenme pongo acá el puntero, llegó acá a mi data warehouse, y a partir de aquí, pues, consumí información con Azure Machine Learning y llegó a mi Power BI. Al final, como les digo, el tema es causar impacto en la organización con la visualización. Por eso es que el Visual Analytics en una organización es una de las partes fundamentales para poder establecer, en este caso, conversación y sobre todo una toma de decisiones fundamental. Recuerden que los proyectos de analítica lo que les trae a ustedes es optimización, les trae simulaciones y también les trae automatizaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo información de cuánto me van a comprar las personas basándose en los ingresos, basándose en las edades, basándose en el género, ¿sí? Y de cada uno de los clientes. Entonces, aquí yo tengo un score que es el valor de lo que me va a comprar una persona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí voy a cargar rapidito. Y fíjense, no tengo demasiadas variables, ¿sí? Yo tengo apenas, déjenme ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. No tengo más. Sí, déjenme, voy a cambiarla acá. Déjenme, voy a editar la consulta. Y lo que voy a hacer es a cambiarle aquí a la edad. Yo quiero que se me ponga esto como un texto. ¿Sí? Déjenme, voy a sustituir esto. Perfecto, la edad está sustituida. Acá vamos a poderle a cambiar los títulos nada más. Esto es la predicción de compra, ¿sí? De cada cliente. Este es el ingreso de cada cliente. Esta es la edad, ¿sí? Este es el género, ¿no es cierto? Este es el género. Por la falta. Este es el género. Esta es una red de anuncio digital porque es una empresa de e-commerce de anuncio digital. ¿Sí? Y acá tienen el ID del cliente, ¿no? El ID del cliente. Ya. Entonces vamos a cerrar y aplicar. Listo. ¿Ya? Entonces tenemos acá, está recargando, perfecto. Y fíjense, empezar a hacer análisis de información con 2, 4, con 6 variables. Nada más, 6 variables.
ese es el poder del analítico, o sea, que a ustedes le entreguen ya esta información y que un business analyst venga y empiece y diga, oye, chévere, ¿sabes qué? Vamos a revisar cómo está nuestra predicción de compras por género. Perfecto, predicción de compras por género. Vamos a establecer aquí influencia, ¿no es cierto? Miren, este es así, simple, o sea, miren, no es necesario generar unos tableros espectaculares para hacer análisis de información, ¿sí? Los tableros espectaculares obviamente van a través del tiempo, pero el verdadero valor de los datos es que ustedes puedan llegar a establecer análisis de información con 4 o 5 variables. Perfecto, digo aquí, bueno, vamos a personalizar un poquito. Aquí le voy a poner los colores nada más. Voy a cambiar los colores. Aquí vamos a poner a las chicas un color moradito y al otro azul. Y luego le digo, chévere, ¿sabes qué? Luego vamos a analizar también, esta es la predicción de compra por género, ¿no es cierto? Una vez que nosotros estamos generando esto, le digo, chévere, aquí vamos a ponerle en el título, esto también vamos a cambiar, ¿sí? Porque estoy haciendo análisis, nosotros tenemos que ser muy explícitos aquí, ¿no es cierto? Y aquí le voy a decir, ¿cuánto? ¿No es cierto? Aquí voy a ponerle esto en cuánto me va a comprar, ¿no es cierto? Es ser explícitos, ¿sí? Luego de esto digo, chévere, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro análisis más y aquí les voy a llevar las edades. Las edades y las predicciones de compra. Perfecto, le digo, ¿sabes qué? Chévere aquí, pero aquí, ¿sabes qué? Vamos a tomar el poder de lo que tiene Power BI. Sí, porque acá nosotros tenemos, obviamente, estos elementos influyentes clave. Y los elementos influyentes clave, ¿sí? Me permiten, obviamente, establecer análisis que me ayudan, ¿sí? Al final a establecer, en este caso, segmentos principales, establecer un sinnúmero de cosas, ¿no? Establecer variables en sí, variables completamente de análisis, ¿sí? Influencias de las personas, ¿sí? Luego le digo, ¿sabes qué? Y si es que no quiero ver esto, le digo, ¿sabes qué? Bueno, le digo, genérame la edad, ¿no es cierto? La predicción de compras y genérame por este mismo. Vamos a dejarle ahí. Perfecto. ¿Sí? Y luego le digo también expándame, qué sé yo. Puede expandirme a... Listo. Dejamos ahí. No puedo ponerle aquí este no. Este sí. ¿Sí? Y finalmente le digo, ahí, ¿sabes qué? Dentro de esto, ¿sabes qué? Quiero también que me analices, obviamente, ¿sí? Un detalle de los clientes. Sí, el detalle de los clientes por ingresos y por predicciones. En este caso, sí, predicciones, y bien es el cliente, no es un dato numérico, ¿no? Entonces aquí vamos a editar, déjenme editar la consulta y le vamos a poner aquí también a la ID del cliente, le voy a poner como un texto igual, ¿sí? Y vamos a dejarle que se genere la predicción aquí. Dejen de esto, exacto, ahí sí. Tengo mi ID de cliente, mis ingresos y tengo mi predicción. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí tranquilamente puedo decir, oye, chévere, aquí también puedes hacer esto. No, aquí también puedes incluir esto, ¿no es cierto? Para ir viendo cómo se está segmentando, en este caso, los clientes, ¿no es cierto? Y aquí sí, fíjense, con 4 o 5 variables, ustedes pueden empezar a generar, obviamente, analítica, ¿no es cierto? Y aquí yo le digo, oye, perfecto, vamos a cerrar esto. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar esta parte de aquí. Perfecto. Miren, y la idea es, ¿sí? Que, déjenme quitar acá, me parece que está una variable de más. Sí, esto de aquí vamos a quitarle. Exacto. Sí, está la edad. Perfecto. Perfecto. Listo.
Perfecto, ahí estamos bien. ¿Sí? Entonces, la idea aquí, obviamente, es que nosotros podamos entregarle valor al usuario. Fíjense, con 4 o 5 horas le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me van a comprar los clientes? ¿Sí? Y estamos viendo, ¿cierto?, que el género femenino es quien en realidad me va a comprar más. Y aquí me está diciendo estos elementos que influyen en la edad para 18 años, ¿cierto? Fíjense, tengo 18, 19, 20, 21, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está generando como influencia? Y finalmente también me está diciendo, oye, estos clientes, los que ustedes están viendo aquí, estos son los que tal vez te vayan a comprar más. Aquí está el ingreso y la predicción de compra. ¿Sí? Con estos ingresos hay esta predicción de compra. ¿Sí? Miren, cada uno de ellos me está dando un valor distinto, en este caso, a los datos. La idea aquí, cuando estamos generando esta analítica, es que le podamos entregar, o mejor dicho, que el cliente y que el usuario empiece a obtener el valor de esos datos. Y para nosotros, uno de los temas fundamentales, pues es que nosotros tengamos valores, ¿no es cierto?, importantes, que me digan, obviamente, mira, por aquí tienes que caminar con las compras, o por aquí es donde que vamos a influenciar más con el tema de compras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el género masculino, por ejemplo, va a estar influenciado para esto, ¿no? En un 12,6% en el segmento 1. Son todas estas personas que están acá. Y si hago un análisis inverso, en cambio, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber, ¿sí?, estos clientes o este cliente en qué género está, cómo te están comprando, etcétera, ¿no? Entonces, el tema acá es que le demos valor, en este caso, a la implementación, le demos valor a los datos, ¿sí? Porque ese va a ser uno de los temas fundamentales. Fíjese, hacer esto con 4 o 5 variables me trae relativamente un valor inclusive acá, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Acá vamos a ver de mejor forma, tal vez así. Le digo, mira, inclúyeme la edad, inclúyeme también la predicción. Sí, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Sí? Y miren, ¿cuáles son las personas o cuál es la edad que más me va a comprar? Son las personas de 58 años. Las personas de 58 años son del género, en este caso, masculino, me parece que son, o están en los dos géneros. ¿Sí? El tema es que nosotros podamos llevar a consideración, ¿no es cierto?, análisis distintos en distintos flujos. Sí, porque una de las cosas es, pongo mi tablero, le doy clic por aquí, miren, está por acá. Esto es como está influenciando dentro del rango por edades, ¿no? Sí, acá inclusive le digo, perfecto, mira, estas son mis edades, esto es 58 años, acá incluir más variables, con 4 o 5 variables se hace todo. Sí, acá incluyo igual en mi cuadro, puede incluir también el género, ¿sí?, para que tenga una visualización más rica todavía. Y empezar a decirles, estos son, ¿sí? Así es como nosotros vamos a influenciar, ¿sí? Así que eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos teniendo análisis de información. Y fíjense que no es un tablero espectacular, pero es un tablero que le puede agregar valor a las personas, en este caso, dentro de la organización. Como les digo, la idea no es generar tableros espectaculares, pero ustedes tengan todo dentro del tablero, porque esa tampoco es la idea. De hecho, las mejores prácticas dicen que tengan entre 4 y 5 visualizaciones dentro de los dashboards, no más. ¿Sí? Recuerden que aquí menos es más, pero que sea un tablero que les agregue mucho valor. ¿Sí? Y que solamente en base a clics puedan contar una historia con datos. Sí, que eso va a ser uno de los temas fundamentales en la organización. Bien, entonces, regresando acá, ¿no es cierto? Al final nosotros tenemos, obviamente, ¿qué debemos hacer como siguientes pasos? Obviamente es generar un plan interno para la ejecución del roadmap. Sí, llegar a establecer esto y llegar a establecer esta conversación final con el análisis de información, establecer patrocinadores, obviamente que eso va a ser un tema fundamental. Y obviamente ustedes tienen que también revisar temas de presupuesto, ¿no? Con nuestras plataformas de Microsoft, nosotros podemos establecer presupuestos ya claros y específicos. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos llevando todos los temas a la nube, recuerden que ahí están ya los precios establecidos. Ustedes van a conocer qué es lo que van a gastar. Y obviamente por detrás va a haber metodologías que les sirvan a ustedes para poder sacarle el mayor provecho a la inversión que van a hacer. Recuerden que esto es una inversión ya. Sí, recuerden que esto se pasa a un
a un OPEX, ya no se queda en un CAPEX. ¿Sí? Y este OPEX, pues obviamente ya es establecer el camino de un servicio, ¿no? Y este es el servicio de analítica dentro de las organizaciones. Entonces, por ahí es donde que caminamos, ¿sí? Y por ahí es donde que nosotros queremos, pues, guiarles en el paso a paso en las organizaciones, ¿sí? Bien, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Hemos hecho un ejemplo chiquitito, algo simple en realidad, pero recuerden que ustedes tienen ahí nuestros teléfonos. De hecho, les voy a poner acá nuestros números, nuestros teléfonos, para poder avanzar en este caso en implementaciones. Recuerden que podemos ayudarles a ejecutar pruebas de concepto, empezar por hacer en este caso este assessment, este camino de la evaluación, generar una madurez analítica en sus organizaciones y a partir de eso establecer la ruta completa de su roadmap de analítica. ¿Sí? El roadmap de analítica al final es establecer, miren, vamos a generar estos modelos, ¿sí? Estos modelos de datos son los que van a estar por detrás y luego pues establecemos también su camino para llegar a establecer la cultura en las organizaciones. Bien, no sé si tienen preguntas, algo adicional, pero eso es lo que teníamos para el día de hoy preparado. Sí, Hugo, hay una pregunta de Osvaldo Anasí. Con respecto a Power BI, ¿existe un entrenamiento de DAX medio avanzado? Claro, sí, mira, nosotros, de hecho, nosotros te generamos las capacitaciones básicas y luego tenemos la capacitación avanzada. Sí, y obviamente la capacitación avanzada es poder utilizar todo el lenguaje DAX dentro de Power BI, ¿no? Recuerda que el tema de DAX, sí, es el lenguaje que utilizamos para poder incrementar el análisis en Power BI. ¿Sí? De hecho, con DAX tú vas a poder generar una manipulación mayor de datos, ¿sí? Establecer mayores características de análisis sobre el dataset que tú vas a traer a Power BI. Y sí, tenemos una capacitación, nosotros brindamos una capacitación avanzada en este caso de Power BI. Tenemos una Fundamentals y otra avanzada. Sí, Perfecto, ahí está. gracias. Te puedes contactar sin ningún problema a los números, Osvaldo. Gracias, Hugo, por tu respuesta. No sé si existen más preguntas, inquietudes sobre lo que ha conversado Hugo. Está abierto la sección de chat para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, inquietudes, aprovechando que estamos con Hugo para que las pueda responder en este momento. Creo que ha sido bastante claro, o está muy tímido o ha sido bastante claro. Ahí hay una pregunta de Alejandra. Te hago la pregunta, Hugo. Para poder hacer un análisis adecuado, para poder hacer un análisis adecuado, datos de cuántos años son recomendables tener. Perfecto. Mira, verás, aquí estamos hablando, hay 5 tipos de analítica que tú vas a hacer. Hay la analítica descriptiva, la analítica de diagnóstico, la analítica de descubrimiento, que Power BI te sirven perfecto para hacer esas 3 analíticas. Pero luego viene también la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Sí, recuerda que la analítica de descripción, de descubrimiento y de diagnóstico sirven para analizar toda esa historia pasada. La analítica predictiva lo que va a hacer es a dibujar tus estrategias en el futuro. Para poder hacer el análisis de información predictivo, lo mínimo recomendado es que tú tengas por lo menos 30 series de tiempo, si vas a hacer, por ejemplo, series de tiempo. ¿Sí? Va a depender en realidad el modelo que tú quieras implementar, ¿sí? Los modelos de Machine Learning que tú quieras implementar. Porque, por ejemplo, si es que vas a hacer datos, o mejor dicho, técnicas supervisadas o técnicas no supervisadas, sí, dependiendo de esto, pues tú vas a tener características sobre los datos. Sin embargo, recuerda que a mayor cantidad de información histórica que tengas, ¿sí? Tus tasas, en este caso de error, van a ser menores y la precisión de los modelos van a mejorar. ¿Sí? O sea, lo mínimo que te digo pues, es que tengas por lo menos, te puedo decir, 3 años de historia. ¿Sí? Pero con 30 series pues empiezas a hacer, pero recuerda que tu precisión de los modelos siempre van a verse afectados. Recuerda que los temas de Machine Learning y de analítica predictiva, ¿sí? Estos temas siempre van a tener limitantes, si no ya nos hubiéramos ganado la lotería. ¿Sí?
pero el tema aquí es que todos los modelos, absolutamente todos los modelos tienen sus limitantes, pero obviamente son manejables. Como que yo te dijera, mira, sabes que aquí en este ejemplito pequeño que yo les muestro, yo tengo un modelo para revisar la demanda, ¿no es cierto?, de compras de parte de los clientes. Mira, aquí vamos a tener un pequeño error, ¿no es cierto? Pero vamos a decir, mira, la estrategia es que las personas, el grupo femenino es quien más me va a comprar. Perfecto, haz una campaña de marketing para ellos. Genera promociones para ellos, porque ellos son los que más nos van a comprar. Para eso me sirve justamente el tema de datos y la analítica predictiva. Sí, creo que respondí por ahí. Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta de Pablo Sosa. Y es la siguiente. Para la arquitectura de la solución, ¿ustedes nos dan guías de cómo estructurarla a nivel de información? Por ejemplo, ¿en qué caso se lee desde los sistemas transaccionales al Power BI o es recomendable siempre tener un Data Warehouse y de ahí al Power BI? ¿Ustedes nos guían sobre cómo establecer estas arquitecturas? Sí, ¿qué tal, Pablo? Sí, mira, y justo me voy a regresar aquí a la arquitectura. Déjame, regreso aquí a las arquitecturas. ¿Sí? Y me voy a quedar en esta. Ya. Mira, ¿qué es lo recomendable? Verás, desde nuestro punto de vista, lo recomendable siempre es tener esta parte central. ¿Y sabes por qué te digo esto? Verás, a pesar que Power BI es una plataforma fuerte que tiene también el tema de preparación de datos, el tema de modelamiento. Sin embargo, te puede suceder que a medida que tú incrementas los datos aquí, los dashboards se te van haciendo más pesados. Inclusive ya no puedes abrir los dashboards en algún momento. Pero, ¿sabes por qué es eso? Porque la plataforma de Power BI se hizo para hacer analítico, o sea, visualización, dashboards, no para generar almacenamiento. Entonces, la idea aquí es que tú lleves la información hacia acá, hacia esta parte central, donde que en realidad tengas el volumen de datos que tú necesitas, ¿no es cierto? Y explotes todo con la arquitectura de Power BI, que es la visualización. Entonces, te va a trabajar completamente lo que tienes aquí en la parte central con todo lo que tengas aquí en Power BI. Ojo, y lo que haces acá también es dejar de utilizar el sistema transaccional. ¿Sí? Tú liberas tu sistema transaccional y Power BI se va a conectar siempre aquí al storage en Synapse, ¿no? Que es nuestra recomendación. Recuerda que aquí también están en las arquitecturas este almacén de datos para pequeñas y medianas empresas, donde que tienes un Azure Data Lake, ¿cierto? Que en costos es mucho menor, por ejemplo, que llevar toda la información a Synapse. Sin embargo, acá Synapse solo llevaríamos data caliente para que el costo pues se reduzca y tú puedas medir esto o inclusive tener cosas en el SQL Database, que también es otra parte de almacenamiento. Y sobre esto, pues explotes con Power BI o en este caso con aplicaciones web, etc. Fíjate que esto te vuelve agnóstico, ¿sí? El tener tu repositorio de datos te vuelve agnóstico a que solo utilices Power BI. Porque, por ejemplo, en un momento tú quieres desarrollar una aplicación web o una app para tu celular, pero quieres utilizar la información que en un inicio tenías en Power BI y no la puedes hacer, pero si tienes tu aplicación web y tienes implementado acá tu Data Lake, tienes implementado tu Warehouse también en Synapse, vas a poder acceder desde tu aplicación web, claro, acá Synapse a los datos calientes. Entonces, esa es la recomendación. Y obviamente nosotros vemos, no sé si es que este curso, íbamos a sortear ahorita unos cursos, nosotros vemos estas arquitecturas justamente en el curso de Big Data, ¿no? Ahí vemos también la arquitectura completa Microsoft. Sí. Perfecto, gracias, Hugo. Tenemos un par de preguntas más. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas en honor a tiempo y vamos a hacer igual, vamos a entregar un pequeño concurso, un curso que lo está entregando BI Solutions de forma gratuita. Te voy a hacer las últimas 3 preguntas, Hugo. Dale, José Carlos. Cárdenas nos pregunta, buenas noches, gracias por la charla muy didáctica. Consulta, ¿cuáles son los conocimientos básicos que se consideran como prerequisitos? ¿Para el curso? Supongo, no sé si es para el curso o supongo que quizás para Ya, una implementación ya. de Perfecto, analítica. mira, verás, y aquí me voy a regresar, qué bueno que pusimos todo esto en las láminas.
Me voy a regresar acá a la parte del centro de Hugo, excelencia. prerequisitos para el curso, nos aclara José. Ya. Pero igual, nos sirve justo este tema del establecimiento del core. Y aquí me regreso acá porque mira, tú tienes ingeniería de datos y tienes también lo que es business analysis y tienes también las personas que van a hacer la administración del proyecto. ¿Sí? Mira, requisitos que tú tienes o que necesitas para ser ingeniero de datos, ¿sí? O para estos cursos, es que tú necesitas o que sepas SQL, por ejemplo, para el tema de ingeniería de datos o data management. Para el tema de business analysis es que tú sepas mucho del negocio o que conozcas por lo menos algo del negocio para que puedas empezar a hacer la analítica descriptiva, de diagnóstico y la analítica de descubrimiento. ¿Sí? Para hacer la analítica predictiva tienes que también saber el negocio y de acuerdo a las herramientas, hay herramientas con interfaz gráfica que son muy simples, ¿no es cierto?, que te van a ayudar obviamente a caminar por el tema de la analítica predictiva. Para el curso de Big Data que nosotros entregamos, obviamente entregamos a personas que son un poquito más técnicas porque el curso es para esta parte de aquí, para arquitecto de datos, para ingeniería de datos, que sepas de SQL, que sepas un poco de base de datos también, y en definitiva, pues tengas conocimientos técnicos. Para el de Business Analyst, más que seas de negocio, ¿sí? Porque, fíjate, el tema de la analítica o el Business Analyst, ¿sí? Es conocimiento más de negocio. Llegar a establecer esas estrategias de análisis con base en datos es porque sabes de negocio. Sí, Power BI es una herramienta relativamente simple. Tiene su complejidad, si es que quieres llevarla a lo complejo, justamente cuando nos preguntaban con el tema de DAX, ¿no es cierto? Puede complicarse con DAX y puedes llevarlo a otro nivel, obviamente, ¿no? Pero ya cuando llegues a ese nivel es porque ya tú estás completamente seguro de generarte analítica en la organización, ¿no? Pero lo puedes hacer sin ningún problema. Pero esos serían los requisitos. Genial, gracias Hugo. Y ahora sí, prometo que esta es la última pregunta. Respondiste creo que un par de preguntas de otras personas que habían hecho en el chat, consultas. La última pregunta, bueno, como siempre, excelente clase. Mi pregunta sería, ¿cuándo implementar un data lake y no un data warehouse? A ver, verás, el data lake, ¿no es cierto? Recuerden, un data lake, la definición es lago de datos, ¿ya? En un lago de datos tú vas a poner información de todo tipo, PDFs, videos, sonido, lo que sea, ¿ya? Mira, en un data lake, o tú necesitas un data lake cuando tú tengas información completamente no estructurada, ¿ya? Si tienes información completamente no estructurada y quieres mantener la historia ahí, quieres poner información de la que tú quieras, utiliza un data lake, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Si es que tú, o en tu caso, si es que tú no tienes ese tipo de información, ¿sí? Tú puedes saltarte este esquema y llevar directamente aquí a Synapse. Recuerda que Synapse es el Parallel Data Warehouse que antes implementaba un premise y que ahora está en la nube, pero con temas mejorados, obviamente, ¿sí? Entonces tú puedes llevarte directamente las cosas aquí a Azure Synapse Analytics sin pasar por el Data Lake, ¿ya? Pero si tu arquitectura, recuerda que esto es en cloud, ¿no? Pero la recomendación de arquitectura, ¿sí? Es si tú vas a llevar cosas de aquí a un premise, es mejor que tú lleves cosas on-premise y lleves directamente aquí a la Azure Data Lake, así sean temas estructurados, ¿ya? Porque la eficiencia y la latencia de subida de datos desde tus sistemas hacia aquí a la nube va a ser mucho más baja. La latencia va a ser menor si tú llevas cosas primero al Data Lake. Recuerda que, y una de las particularidades de Synapse es que yo puedo acceder directamente desde Synapse a las estructuras que tengo en Azure, ¿sí? Y empezarlas a leer, ¿no? Y ese es uno de los temas importantes aquí de la arquitectura. Entonces, el Data Lake puedes dejar de depender si es que no tienes información no estructurada. Si tienes semiestructurado y estructurado, pues lanzas directamente a Synapse, ¿sí? Esa sería la respuesta. Perfecto, gracias Hugo, súper claro. Te había dicho que era la última, pero tenemos ahora sí, prometo que es la última mientras preparamos el sorteo del Ok, curso. ¿Cómo debería documentar el proceso de ETL y reporting? ¿Existe alguna guía o norma a seguir? por supuesto, por supuesto. Sí, mira, con Data Factory
tú puedes hacer todo lo que tú tienes, lo que tú me comentas, ¿no? Entonces, en Data Factory, obviamente, aquí hay la posibilidad de generar documentación. Mira, una de las principales cosas cuando estamos haciendo el tema de implementación de bodegas de datos, lagos de datos y demás, es que en muchas de las circunstancias nosotros cogemos, utilizamos herramientas, pero no utilizamos toda la potencialidad que tiene la herramienta, ¿sí? Entonces la recomendación es, oye, utiliza todo el tema de Data Factory, pero completo. Recuerda que aquí también hay la posibilidad de utilizar Teams. Recuerda que también aquí hay la posibilidad, y aquí tengo justamente las arquitecturas. Recuerda que hoy tienes también la posibilidad de incluir todo el tema de catálogos de datos y demás, ¿no es cierto? Y tienes también la nueva herramienta que salió de Microsoft, que es el Azure Purview, ¿sí? Para todo el tema de descubrimiento y gobernanza. Entonces recuerda que tú vas a poder utilizar varias herramientas aquí para poder establecer justamente toda esa documentación y que te genere, obviamente, el gobierno de la información. Sí, recuerda que, como les hablé hace un momento, una de las principales cosas de la cultura es que ustedes se basen también en el tema de gobierno. El poder implementar, en este caso, el autoservicio, basándonos en Power BI, tiene que basarse en gobierno, ¿sí? Porque dice, mira, nos encontramos nosotros con una cooperativa con la cual estamos trabajando, una de las más grandes del país, que tienen unos usuarios de Power BI, tienen usuarios de Power BI 365, y nos decían, mira, ¿sabes qué? Y dicen que también tienen Pentaho, que es una herramienta open. Nos decían, mira, vamos a utilizar Pentaho para implementar, en este caso el BI. Y les digo, chévere, ¿verdad? En Pentaho nos demoramos en un dashboard 9 días, ¿sí? En Power BI nos demoramos 3. O sea, es 3-1, ¿no? Yo te cobro 9 días y Power BI te cobro 3. Y nos dicen, pero no tengo gobierno. Y vale, no tienes gobierno, ¿cómo no vas a tener gobierno? Tienes gobierno, pero desde la A hasta la Z aquí, ¿no es cierto? Puedes controlar lo que tú quieras. Puedes llevar, en este caso, temas de consumidores de la información, temas de creadores de la información, creadores de contenido y también el administrativo por completo. Entonces, llegar a decir inclusive por fila, porque eso es así, ¿no? Tú puedes llegar a decir, oye, te puedes generar un filtro por fila en tu Power BI. Y eso es tener gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración, ¿no? Y tú puedes tener justamente estas herramientas para que te ayuden estos servicios, para que te ayuden, obviamente, a generar documentación y generar gobernanza dentro de tu implementación de analítica. Genial. Gracias, Hugo, por tu respuesta. Ahora sí, damos paso a Judith para poder hacer el sorteo del... No, Carlos, déjame contestar la última, porque Fausto hace una pregunta, déjame le contesto, ¿ya? No claro. tengo problema. Dale, Sí. Fausto me dices, ¿qué va a pasar con el BI descriptivo? Se visiona que ya no va a ser de tanto valor agregado para las organizaciones. Mira, Fausto, es una excelente pregunta la que tú haces, pero es una excelente pregunta. ¿Y sabes por qué? Y aquí me voy a regresar yo aquí a mi Power BI. Fíjate en esto, Fausto. La implementación de un tablero, ¿sí? La implementación de un tablero es evolutiva, ¿sí? Mira, en un tablero de mando pone primero cosas descriptivas. Aquí mismo yo puedo generar descubrimiento y diagnóstico, ¿sí? Y sobre el mismo tablero yo puedo evolucionar incluyendo el análisis descriptivo más el análisis predictivo acá, porque por ejemplo esto es lo que predije, ¿sí? Esto es lo que va a pasar. ¿Y qué valor? Y fíjate que aquí no vas a perder ningún valor si es que tú pones aquí lo que pasó. ¿Entiendes? El tema es que la organización de datos y lo que tú tengas en tus dashboards tiene que ser tan descriptiva y tan simple que te ayude a tomar partido en la toma de decisiones. ¿Sí? Inclusive sobre el mismo tablero acá, yo puedo tener, fíjate, esta es mi hoja, ¿no? Acá no tengo obviamente la información, la histórica. Sí, pero yo podría llevar acá, incluir mi información histórica más lo que viene y dentro del mismo tablero pues darle esa visualización de lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, aquí Fausto, más bien el tema del BI descriptivo y el tema del BI predictivo se conjugan en esto.
en la visualización. Por eso es que el Data Visualization o el Visual Analytics es una de las partes claves en el momento de crear los proyectos de analítica. ¿Sí? Entonces, eso no va a pasar de moda jamás. Si no, no cuentas la historia completa, solamente vas a contar una parte. ¿Sí? Ya, ahora sí. Chévere. Gracias, Hugo. Judith, te damos el paso para que puedas hacer el sorteo del premio del día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenas noches para las personas que no me conocen. Mi nombre es Judith Ceballos. Yo trabajo pues en la empresa Vsolutions y Academics. Y justamente vamos a hacer este sorteo. Voy a compartirles pantalla. Bueno, antes de compartirles pantalla, les quiero comentar lo siguiente, ¿sí? ¿En qué consiste el sorteo? Vamos a entregar 3 becas para estudiar en Vía Academics. Por lo tanto, pues tendremos los 3 ganadores. El primer becario obtendrá una especialización completa de nuestra academia. El segundo ganador obtendrá un curso de su elección de nuestra academia. Y el tercer ganador obtendrá cualquier curso que sea síncrono de su elección en nuestra academia. Las bases del concurso consisten en 3 pasos, como nosotros habíamos sacado ya en nuestras redes sociales. El primero era inscribirse al webinar, el segundo era llenar la encuesta y el tercero era asistir al webinar. Pues con estos antecedentes realizaremos el concurso con los nombres de las personas que llenaron la encuesta. Si por A o B el participante no se encuentra presente en el webinar, se lo descalificaría de manera automática y se realizaría un siguiente sorteo, así hasta llegar al ganador. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, voy a compartir la pantalla pues para que veamos las personas que han sido partícipes. Permítanme un momentito. ¿Están viendo mi pantalla? Si me confirman, perdón. Sí. Sí, ahí lo podemos ver. Perfecto. Entonces, en este momento... ¿Perdón? La ruleta rusa está ahí ya con todos. Perfecto, así es, con todas las personas que nos ayudaron llenando la encuesta, pues vamos a hacer este concurso. Perfecto. Joana Benítez es la ganadora de nuestra especialización. No sé si, Joana, te encuentras acá. Si nos podrías decir, no sé si nos pueden activar los micrófonos para que todos puedan hablar. Joana la 1. Joana la 2. Joana las 2 y Joana las 3. No está. No está Joana. Perfecto. Vamos a hacer otra vez. Daniel Bermeo. ¿Se encuentra acá, Daniel Bermeo? Están activados todos el audio, ¿verdad, Carlos? No sé si nos puedes confirmar eso. Estábamos activando el audio. Pero igual, pero creo que tampoco está. Bueno, seguimos. Hasta que salga uno de aquí. Ángel Napa Ordóñez. Ángel. Andrea. No está. Igual los micrófonos están abiertos. Sí, por favor, si desean hablar, decir estoy presente, pues para poderles entregar el premio. No está. Perfecto. El ganador es Anderson Oscar de la Rosa Zavala. ¿Se encuentra presente? Anderson. No, con A, no. No hay nadie con A. Creo que Néstor deberíamos... Pineda presente, dice. deberíamos
Tal vez solo a los presentes. Y vamos descartando. Aquí puro descarte. Jenny Alejandra Jurado. Sí, está. Jenny, me parece que hizo una pregunta. Sí. Perfecto. Sí, Perfecto, Ahí está. Jenny. Jenny, entonces, tú te has hecho acreedora a una especialización de nuestra academia. Eso quiere decir que eres acreedora a todos los cursos de las certificaciones que nosotros tenemos. Nosotros a la interna ya nos contactaríamos contigo para entregarte, pues, de manera formal este premio, ¿ya? Perfecto. Entonces, Jenny es nuestra apremiada. Ahora sí, voy a hacer los dos otros sorteos. Muy bien. Cristian Rubén Ramones Sánchez. Cristian. No, no hay ningún Cristian. ¿No se encuentra? No, dale nomás. Sí, dice, sí, ahí está, mira. Así está. Aló, hola. ¿Se Ah, no, escucha? sí. Ahí está Cristian. Perfecto, Así le- Cristian, así le- felicidades. Muchas gracias. Tú eres ganador. Tú puedes escoger cualquiera de nuestras capacitaciones que están en la academia, sean asíncronas o sean presenciales de manera online. Así que te felicitamos. Igual, de manera interna nos vamos a contactar contigo para poderte entregar el premio, ¿sí? Ok. Felicidades, Rubén. Gracias por participar. Ahora sí, la última premiación. Hernán Serio, ¿se encuentra presente? No. Hernán.